Hola, ¿qué tal? Yo soy el maestro Marco Alejandro Flores Ramírez y en esta ocasión me gustaría compartirles un tema muy interesante, propiamente del desarrollo humano, como es el tema de la migración. Considero que dentro de esta materia que hemos llevado en la Universidad DIEXPRO, al estar estudiando el doctorado, ha sido una materia sumamente enriquecedora para mí y trataré de sintetizar y mencionar algunos de los aspectos y elementos más importantes y relevantes dentro de la materia en lo personal, en lo que en lo personal fueron para mí los siguientes. En primer lugar, entonces, tendríamos que mencionar qué es la migración. La migración, a grandes rasgos, podríamos decir que es el traslado o el movimiento de unas personas o de una persona de un lugar a otro, ¿no? Puede ser de manera local, es decir, dentro del mismo país, o de manera internacional, ¿no? De un país a otro. En un momento más profundizaremos un poquito también al respecto de estos elementos. La migración es también un instrumento, es decir, algo que se puede utilizar o que de hecho se utiliza por los países, ¿verdad? Por las empresas, las transnacionales poderosas en el mundo para precisamente acarrear, para llamar a personas, ¿verdad? Que puedan trabajar en sus empresas, que puedan trabajar como mano de obra más barata o mano de obra juvenil, ¿verdad? Que rejuvenezca su productividad, etcétera. Entonces, es algo que se da de hecho en el mundo, es un acontecimiento, podríamos decirlo, histórico en la actualidad, porque quizá, aunque en la historia del mundo, en la historia de la humanidad, ha habido un sinfín de procesos migratorios, en la actualidad es muy demandante este tema, no es algo que está sumamente actual, está presente me atrevería a decir, en todos los países del mundo, ¿no? De manera interna o de manera externa. Entonces es algo que está de hecho ahí, que está de manera fáctica en la realidad contemporánea y podríamos decir entonces que no es un hecho ni bueno ni malo, es un hecho que está ahí, es un hecho histórico, social, político, podríamos decir inclusive, al que no podemos ser ajenos las personas que trabajamos en el ámbito del desarrollo humano. Cerca del 4% de la población mundial es considerada migrante, es decir, cerca de 281 millones de personas, según la ONU, pueden ser consideradas personas migrantes, es decir, que no viven en su lugar de origen, en su país o en su ciudad de origen y que, bueno, por diversas circunstancias son consideradas dentro de la población migrante. ¿Qué tipos de migración puede haber? Yo resalto dentro de la tipología de la migración al menos estas 6 que considero las más importantes y mediante las cuales creo que se puede entender mucho el fenómeno de la migración. La migración puede darse entonces de forma legal, es decir, con las personas que están documentadas y se trasladan precisamente de un lugar a otro, pero también se puede dar de manera ilegal, creo que es lo que más se conoce o lo que más resalta a la vista cuando se habla del tema de la migración. La migración puede ser también, como lo mencionaba al principio, de manera nacional, es decir, de manera local o interna dentro de un país o internacional, ¿no? De un país a otro. Y algo también muy interesante es que la migración puede ser o puede darse de manera voluntaria o de manera forzada. De manera voluntaria nos referimos entonces a aquella migración que por méritos propios, quizá por una cuestión académica, familiar, laboral, económica, la gente busca precisamente migrar a otra ciudad, a otro país. Y aunque es una línea quizá un poco difícil de dilucidar, también existe la migración forzada, ¿no? Aquella que por situaciones ajenas a las voluntarias, valga la redundancia, la gente tiene la necesidad de emigrar. Puede ser entonces por una cuestión social, una cuestión política, una cuestión inclusive religiosa, por mera necesidad, por ir precisamente a conjuntarse con la familia que ha migrado con anterioridad. Podemos encontrar entonces también, junto con esta tipología de la migración, diversas causas, ¿no?
Pueden existir causas individuales o causas sociales, ¿no? Causas más estructurales. Dentro de las causas individuales que van muy de la mano con la migración voluntaria y la migración forzada, pueden ser, entre otras, un tema económico, casi siempre se da, o quizá en la realidad circundante a nosotros es como la más clara o el más claro ejemplo de la migración, por un tema familiar, de encontrarse otra vez con la familia o de buscar precisamente oportunidades mejores para la familia, por un bienestar, por la búsqueda de un bienestar social, económico, de salud, de vivienda, de estudios, de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también en la búsqueda de libertades, ¿no? Esos son como en el ámbito propio, en el ámbito individual, pueden ser esas causas, podemos encontrar quizá también muchas otras. Dentro de las causas estructurales, pues pueden darse muchas, ¿no? Debido a una guerra, debido a quizá inclusive un desastre natural, debido a cuestiones políticas, religiosas, como lo mencionaba anteriormente, puede darse por cuestiones incluso de una persecución religiosa, etcétera, etcétera. Existen muchísimas causas también estructurales que permean la situación de muchas personas y por las cuales precisamente estas personas buscan emigrar a otro país, a otra ciudad. Dentro de la migración podremos hablar también entonces de dimensiones, es decir, como de ciertos procesos o ciertos estadios dentro del proceso migratorio, es decir, situaciones que viven o pasos que vive cada persona que migra. Por ejemplo, habría que tomar en cuenta en el tema de la migración el país o el espacio de origen, ¿no? La manera, el tiempo y el medio por el cual se transita, el destino al cual se llega, ¿verdad? Esa persona migrante o ese grupo de personas migrantes llegan, las personas que regresan a su lugar de origen o que van y vienen desde su lugar de origen a su lugar de destino, que tomar en cuenta los desplazamientos, ¿verdad? Todo este camino, todo este proceso que tienen las personas para moverse de un lugar a otro y consecuentemente o finalmente también al lugar en el que buscan a lo mejor asilo, en el que buscan refugio, ¿no? Es decir, al lugar o el momento, espacios o circunstancias a los cuales llegan estas personas migrantes. ¿Qué consecuencias negativas podríamos encontrar en torno a la migración? Bueno, es una carga obviamente para el país que recibe a las personas migrantes si es que no está bien preparado o no tiene una estructura social que precisamente acompañe el proceso migratorio. Hacia los migrantes hay una cuestión muy fuerte, muy patente de prejuicios, de estigmatización, perdón, en torno a su situación como migrantes, ¿no? Muchas veces hay personas sufren de discriminación, de acoso, incluso de violencia, de una serie de circunstancias que les permean, ¿verdad? Y que generan un gran sentido de vulnerabilidad que puede traer como consecuencia un detrimento en su salud física, emocional, en su salud también mental. Es un proceso sumamente estresante, sumamente peligroso, que puede precisamente afectar a la persona migrante en todas sus dimensiones. Pero también encontramos, por otro lado, algunas consecuencias positivas, ¿no? Sobre todo para los países que acogen a los migrantes, un crecimiento económico. Un claro ejemplo quizá también puede ser en nuestro país con las remesas. El país expulsor precisamente recibe este dinero, recibe el dinero de las remesas y bueno, genera también un cierto crecimiento económico, ¿no? Sobre todo en los países receptores, un crecimiento o un incremento de su productividad, un rejuvenecimiento de la mano de obra, quizá mano de obra más barata, ciertamente, y es una cuestión también por la cual los países permiten hasta cierto punto, ¿verdad? Ahí en ese sentido, la migración se instrumentaliza porque los países permiten, ¿verdad? Cierta cantidad, regula cierta cantidad de migrantes, de migración, que hace que precisamente lo necesario para adquirir una fuerza laboral más barata y más jovial. Y una cuestión también muy importante, una consecuencia muy positiva es la posibilidad de la interculturalidad, es decir, del diálogo, de la convivencia sana entre diversas culturas o entre diversas personas que forman parte de diversas culturas y que precisamente pueden enriquecer
un lugar o el país al que llegan. Y bueno, como una cuestión muy personal, yo creo que es un tema que está muy presente, es una realidad latente en nuestra sociedad, en muchas de las sociedades del mundo actual, pero que es un tema sumamente pendiente. Hay una disociación entre lo que se dice y lo que se hace, entre las políticas públicas que están ahí, pero que no se cumplen, ¿verdad? Para precisamente llevar a cabo de la mejor manera los procesos migratorios. Y por último, yo creo que más que un problema, la migración se puede presentar como un área de oportunidad muy grande, un área de oportunidad para trabajar precisamente con las personas que llegan al país de origen, ¿verdad? Perdón, al país de destino, al país que puede recibir migrantes, pero también una gran área de oportunidad para atacar las causas estructurales de las personas que se van. En el país en el que nos encontramos, en México, yo creo que es un tema sumamente relevante, sumamente pendiente. Quizá se necesite hablar más de la migración, quizá se ve como un tabú, como algo que no existe, como algo a lo que nos debemos cegar, como algo a lo que tenemos que hacer de la vista gorda. Sin embargo, yo creo que considero muy, muy importante este tema. Me parece a mí es un claro reflejo de la dinámica social de un país, ¿no? De las cuestiones internas, de las problemáticas internas que vive un país. Y entonces, en el claro ejemplo de nuestro país, de nuestra realidad, pues un área de oportunidad sumamente grande, ¿verdad? Para trabajar con estas personas, con todas las personas que viven un proceso migratorio, de los que se van, de los que están como migrantes en nuestro país, de los que van de paso por nuestro país, de las personas que regresan y de las personas que quizá han migrado a otros lugares y que en algún determinado momento, espacio, pueden también aportar a nuestra sociedad. De mi parte sería todo. Agradezco la oportunidad de compartir este interesante y muy relevante tema como es el tema de la migración. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.